En esta práctica, como dice en el título, vamos a hacer pruebas en el circuito abierto y en el cortocircuito de un transformador y analizaremos las corrientes y voltajes. Los materiales que utilizaremos son el mismo transformador de la práctica anterior, un amperímetro con gancho, un multímetro y un autotransformador para alimentar el transformador principal. En la práctica anterior analizamos este circuito. Calculamos la corriente a partir de medir el voltaje con el osciloscopio. Obtuvimos que la corriente en circuito abierto era de 200 miliamperes cuando alimentamos el circuito con los 100 volts de entrada. Y la potencia que obtuvimos fue de 20 watts. Ahora analizaremos el transformador cuando el devanado secundario está en cortocircuito. Como se muestra aquí en la imagen, el devanado que está más hacia la derecha está en cortocircuito. Para hacerlo vamos a colocar el amperímetro con gancho en el corto y subiremos el voltaje hasta que la corriente del corto sea de 3 amperes, que esta es la corriente de diseño del transformador. Como observamos en la imagen 1, el amperímetro con gancho se coloca de esa manera y observaremos ese display mientras subimos el voltaje con el autotransformador hasta que la corriente sea de 3 amperes, que como dijimos es la corriente de diseño del transformador. Una vez que la corriente en el cortocircuito del devanado secundario sea de 3 amperes, tenemos que ver qué voltaje fue el que causó esta corriente. Como se observa en la imagen 2, el voltaje necesario fue de 24.46 volts. Una vez que tenemos la corriente en el devanado secundario, o sea, en el cortocircuito, pasamos a medir la corriente en el devanado primario, ya cuando el voltaje fue establecido. Como resultado tenemos que la corriente en el devanado primario es de 0.5 amperes, que esta corriente es la principal, la que queríamos calcular. Y el voltaje nos quedaría en 24.5 volts. Y teniendo estos dos resultados ya podemos calcular la potencia en el cortocircuito por la fórmula de I por V. Y nos quedaría una potencia de 12.25 watts.